Hola colegas, qué gusto saludarlos una vez más. Este es el video explicativo correspondiente a la clase del día jueves 2 de abril. Tuvimos un pequeño percance con la clase en vivo, por eso estamos desarrollando este video explicativo. Espero que con el video quede mucho más detallada las aclaraciones respecto al tema que estamos abarcando, que es cuerpos rígidos en tres dimensiones. Esta es la clase introductoria al tema de cuerpos rígidos en tres dimensiones. Y para poder entenderlo vamos a hacer un paralelo entre partículas en tres dimensiones y lo que es el análisis de cuerpos rígidos en tres dimensiones. Para los dos, el análisis se debe desarrollar vectorialmente. ¿Qué conocemos ya del análisis vectorial? Sabemos cómo expresar una fuerza vectorialmente y cómo expresar una distancia vectorialmente. Eso lo vimos en el tema de partículas. ¿Cuál es el nuevo concepto que incorporamos en el análisis de cuerpos rígidos? El concepto de momento. Y ese concepto de momento es la multiplicación entre dos vectores, el vector de distancia y el vector fuerza. Así que lo que vamos a hacer con esta clase introductoria a este tema es recordar cómo se hace la multiplicación de dos vectores. Vamos a verlo primero de forma general y luego lo aplicamos al concepto de momento. Así que comencemos entonces. Primero, recordemos el producto vectorial entre dos vectores. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando voy a multiplicar dos vectores? Tenemos un esquema muy sencillo en el que se nos muestra un vector P cualquiera que va a ser multiplicado por un vector Q. Esos vectores P y Q están dentro de un plano. Y al hacer esa operación de multiplicación, que vectorialmente se conoce como producto cruz, al multiplicar estos dos vectores, se genera un tercer vector. Ese producto cruz genera un tercer vector que tiene unas características, y es que es perpendicular al plano que contiene a P y a Q. Es como tener una plataforma de este tipo, ahí la están viendo. Esa plataforma tiene dos vectores dentro de ella, ahí lo estamos viendo, dos vectores dentro de la plataforma en cualquier dirección, están contenidos en ese plano, y al hacer la multiplicación de esos dos vectores que están dentro de ese plano, el resultado va a ser un vector perpendicular, un vector que sale de ese plano, ¿ok? Ahí tengo la operación entre los dos vectores y el resultado es un vector perpendicular al plano. Es lo que sucede cuando multiplico dos vectores en producto cruz. Se cumple ese concepto que habíamos visto previamente de la ley de la mano derecha, que si hago la operación de multiplicar, en este caso P y Q, el resultado es un vector perpendicular a P y a Q. Fíjense que es diferente a multiplicar Q por P. Cuando multiplico desde Q hacia P, producto cruz, el resultado es un vector, pero que va en sentido contrario. Así que no es lo mismo multiplicar en producto cruz P, Q y el producto cruz entre Q y P. Son totalmente diferentes. Ahora, la magnitud de ese vector B está definida matemáticamente por esta expresión y eso es importante también tenerlo en cuenta. Vectorialmente este es el análisis, pero la magnitud de ese vector que se está generando está definido como magnitud de P por magnitud de Q por el seno del ángulo formado entre ellos dos. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahora, también es importante recordar cómo es la operación entre componentes rectangulares. Y para eso partamos del concepto básico de fuerza. Recordemos que una fuerza es un vector y esa fuerza tiene un vector llamado unitario, vector unitario, que es vector de magnitud 1 en la misma dirección y sentido de la fuerza. Vectorialmente entonces la fuerza se define como magnitud por vector unitario. Esto ya lo manejamos en el tema de partículas.
fuerza igual a magnitud de la fuerza por vector unitario de la fuerza. Ahora, necesitamos saber cómo es la operación entre vectores unitarios. ¿Qué sucede cuando se multiplica I por J, J por K, K por I o viceversa? ¿Por qué? Porque la operación a la que vamos a llegar es el momento, que es distancia por fuerza, y vamos a tener de la distancia componentes I, J, K, y de la fuerza componentes I, J y K. ¿Qué sucede cuando se multiplican las componentes I de la distancia con la componente I de la fuerza? ¿Cómo es esa operación? ¿Hay algo diferente cuando se hace esa operación vectorialmente? Claro que sí. Y todo se resume a esta cantidad de operaciones que tenemos acá explícitas. Es tener en cuenta que cuando multiplico I con I, el resultado es igual a 0. Cuando multiplico I con J, el resultado es K. Al multiplicar vectores a 90 grados, el resultado es el vector unitario que me queda suelto. Por ejemplo, I con J da como resultado K, K con I da como resultado J, J con I da como resultado menos K. Es mecanizar estas operaciones que tenemos ahí planteadas. Gráficamente se verían de esta manera. La explicación que estoy haciendo, ahí está definida gráficamente. I con J, el resultado es K. J con I, el resultado es menos K. Aplicando el concepto de la mano derecha. Entonces va otra vez. I con J, el resultado es K. J con I, el resultado es menos K. Eso lo puedo simplificar utilizando una herramienta que es una permutación circular. Esto es muy importante que lo tengamos claro, colegas, porque es la base para poder desarrollar cualquier problema en el que tengo que aplicar una sumatoria de momentos en 3 dimensiones. Así que debo recordar siempre aplicar esta permutación circular para tenerla en cuenta cuando estoy haciendo el producto cruz entre vectores unitarios. Miremoslo de forma muy sencilla. Se ubican los vectores unitarios en este orden I, J y K, en ese orden. Esto representa el sentido positivo, antihorario positivo, similar al momento. Y la operación va a ser muy práctica. Si multiplico I cruz J, el resultado es K. K cruz I, el resultado es J. Pero si voy a la inversa, J cruz I, el resultado es menos K. K cruz J, el resultado es menos I. Y así sucesivamente cualquiera de las operaciones. Entonces, este esquema me permite, esa permutación circular me permite entender el concepto de forma muy sencilla. Miremoslo entonces. Si tengo un vector P con sus componentes I, J, K y tengo un vector Q con sus componentes I, J y K, ¿qué sucede cuando hago el producto cruz entre esos dos vectores? Y aquí es donde vamos a aplicar el concepto que acabamos de mencionar. Tenemos entonces a P en términos de sus 3 componentes rectangulares, a Q en términos de sus 3 componentes rectangulares, y vamos a hacer el producto cruz, la multiplicación. Esa operación es como la hacemos en álgebra. Sería Px por Qx, Px por Qy, Px por Qz, y así sucesivamente. Py por Qx, Py por Qy, Py por Qz, y lo mismo con Pz. Pero debo tener en cuenta los vectores unitarios también. Entonces, cuando hago la operación Px por Qx, también debo multiplicar I por I y saber cuál va a ser el resultado. Cuando hago Px Qy, debo multiplicar esos dos, pero también I por J y saber qué resultado obtengo cuando multiplico I con J, que lo habíamos visto previamente. Finalmente, Px Qz. ¿Y qué sucede cuando multiplico I con K? Si hacemos la operación paso a paso, este va a ser el resultado. Allí lo tenemos. Entonces, Px, Qx, aquí está. Y con I, dijimos que cuando son vectores paralelos, I, el resultado es 0. Ahora, Px
QY, aquí lo tenemos. Y J, siguiendo la permutación circular, IJ, resultado K, aquí lo tenemos, K, y positivo. Ahora, PXQZ, aquí está, PXQZ, y K, entonces verifico, y K, voy contrario, entonces el resultado es menos J, por eso el signo menos aquí afuera, y la J. Y así sucesivamente lo hago con PY, con QX, QY, QZ, y PZ con QX, QY, QZ. Luego factorizo lo que tiene I, lo que tiene J y lo que tiene K, y este es el vector resultante. ¿Ok? Cuando hago la multiplicación en producto cruz de dos vectores, este va a ser el resultado, siempre. Esa operación la puedo simplificar también utilizando el concepto de determinante, y esta es la forma que vamos a utilizar nosotros porque es mucho más práctica. Ustedes ya deben saber cómo se resuelve un determinante. Ubico el primer vector Px, Py, Pz, Qx, Qy, Qz y lo resuelvo. ¿Cómo se resuelve un determinante? Tapo la columna I y entonces hago la operación que me queda Py, Qz menos, por fórmula, Pz, Qy. Multiplico en cruz, tal como lo vemos ahí. Entonces aquí está, tapo la columna I y multiplico Py, Qz menos Pz, Qy. Luego, por fórmula, siempre va negativo la J, menos J, y la operación, si tapo J, me quedaría PXQZ menos PZQX. Aquí lo tenemos, PXQZ menos PZQX. Y al tapar K, la operación que me queda es PXQY, PYQX. Aquí lo tenemos. Y para acá el signo es positivo. Esta es la convención de signos. I más, J menos, K más. Así como lo tenemos. I más, J menos, K más. Fíjense que es mucho más práctico y es exactamente el mismo resultado. Lo pueden comparar haciendo una descomposición de los signos. Aquí todo es positivo, pero si multiplicamos por menos 1, entonces nos vamos a dar cuenta que los resultados son exactamente iguales. ¿Para qué todo eso, colegas? Para llegar a este punto. Esto es lo importante. Entender o tener esa teoría clara para aplicarla a el cálculo del momento de una fuerza con respecto a un punto. Entonces, usando lo que habíamos visto previamente, un momento en magnitud va a ser igual a distancia por fuerza por el seno del ángulo entre la distancia y la fuerza. Y aquí tenemos un esquema muy claro. Tengo la distancia, tengo la fuerza, el momento va a ser perpendicular al plano que contiene a la distancia y la fuerza, como lo habíamos visto previamente. Hay un plano, allí está la distancia y la fuerza, distancia, distancia, fuerza, y el momento va a ser un vector perpendicular a ese plano que se genera allí, ¿ok? Tal como lo tenemos en el esquema. Y la forma de resolver un momento es, ubico los dos vectores, el vector distancia, x, y y z, y el vector fuerza, x, y y z, y hago la operación del determinante. La distancia sabemos cómo expresarla vectorialmente en términos de componentes x, y z. Con las coordenadas podemos sacar las componentes de la distancia. Y la fuerza sabemos también cómo descomponerla en x, y, z cuando vimos partículas en 3 dimensiones. Así que ubico esos dos vectores en el determinante y resuelvo el determinante. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de momento con respecto a un punto, pero eso en un segundo video explicativo que voy a cargar también para que lo tengan en la U virtual y en nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos en el siguiente video con el ejemplo de cálculo de momento con respecto a un punto. Colegas, espero que haya quedado claro y que Dios los bendiga muchísimo.